amigos, hoy vamos a hablar de un tema fascinante: la evolución humana. Fascinante, sin duda. Doctor Gecko, no seas sarcástico. Yo sé que prefieres hablar de geckos, pero recuerda que hay muchos humanos en nuestra audiencia que... ¡Momento! No era sarcasmo, era iluminación. Soy un reptil renovado. Hasta estoy cambiando de piel. ¡Ah! Pero mejor, chequen este video, chatos. En el nombre de Carlos Linneo, no soy una lagartija, Erasmo. Bueno, ya estoy a cuadro. Shh. Estoy seguro que muchos de ustedes quisieran ser yo. Sin embargo, la vida de un gecko genio no es color rosa. Mis parientes de la selva viven en su mero mole. Pero la ciudad no es precisamente el paraíso de los geckos. ¡Ey! ¿Quién me pisó la cola? ¿Fuiste tú, Nicolini? ¡Comper! ¡Ahí les voy! ¡Muévanse! He tenido que sobrevivir en un entorno repleto de humanos. Hecho por humanos. ¡Para humanos! ¡Mira, mamá! ¡Una lagartija con patas! Humanos. Pero mi mente científica me ha llevado a preguntarme qué distingue a los Homo sapiens del resto de las especies. Durante eones, siempre quise usar esta chulada de palabra. Nuestro planeta ha sido el hogar de millones y millones de especies. Y todos los organismos, por más distintos que aparenten, tienen algo en común: el ADN. Ustedes, los Homo sapiens, son parte de esta enorme familia y están relacionados con el resto. Por ejemplo, esta gallina comparte el 60% de sus genes con ustedes. ¿No es así, Cleta? ¡Claro! Vayamos con algo más mono. No tan mono. Miren qué bonita reunión familiar. Los chimpancés comparten con ustedes el 98.4% de su genoma, lo que los convierte en sus parientes vivos más cercanos. De hecho, son genéticamente más cercanos ustedes con un chimpancé que un chimpancé con un gorila. Pero ojo, esto no quiere decir que ustedes desciendan del chimpancé. Más bien, tienen un ancestro común. Son como primos primates. Y si el 98.6% de sus genes son compartidos, eso solo deja un 1.4% de genes diferentes entre ustedes. ¿Acaso en esta pequeña cifra está la clave de todo aquello que los hace ser más humanos que changos? Para entender mejor la evolución humana, busqué la ayuda de una de las mentes más brillantes de su especie. El Dr. Moret compartió su vasta sabiduría conmigo y mi asistente. Otra mente brillante. Ahí estoy, momentos antes de embarcarme en un viaje a través de la evolución humana. En la vastedad del tiempo, la existencia de nuestra especie no es más que un chispazo. Y para entender ese chispazo, viajaremos 7 millones de años al pasado. ¿Vamos a ver dinosaurios? No, Dr. Gecko. Los dinosaurios ya habían desaparecido para entonces. Uy, qué chafa. Pero mira, nuestros antepasados acaban de dar sus primeros pasos. Han dejado los árboles para aventurarse en los pastizales africanos. Estar de pie te da una mejor vista. Evidentemente, doctor. Los científicos sospechamos que estar de pie les permitió tener las manos disponibles para otras tareas, como fabricar herramientas. ¡Uy! ¡Eso se ve filoso! ¡Aguas con la cholla! Y domesticar el fuego. ¡Casi me chamuscan el coco! Fueron varias las adaptaciones evolutivas que le permitió a nuestro género diferenciarse de los demás simios, como la capacidad de hablar y comprendernos de formas más profundas y complejas. Y estas mismas características nos ayudaron a sobrevivir en un mundo hostil y cambiante. El conocimiento que tenemos de nuestra evolución es muy fragmentado, como un rompecabezas incompleto. Sin embargo, sabemos que este proceso ha sido complejo
No fue un simple paso de mono a humano, más bien parece que la naturaleza hizo muchas pruebas. En algún momento llegaron a haber 5 grupos de homínidos viviendo al mismo tiempo, pero de todas ellas solo quedamos nosotros. Lo fascinante es que, aunque las demás especies ya no están, algunos de sus genes perduran dentro de nuestro genoma. Por ejemplo, hace poco se descubrieron genes del Homo denisova en poblaciones actuales del Tíbet. ¿Te imaginas, Dr. Gecko? En algún punto en la historia hubo personas con una madre de una especie y un padre de otra. Yo a todos los veo igual de feos. ¡Ah! Volviendo al ejemplo de los tibetanos, hemos descubierto que el gen que heredaron de los Homo denisova les permitió adaptarse al hostil ambiente de las altas montañas. ¡No puedo respirar! Con la aparición de los Homo sapiens, ocurrió una explosión de nuevas ideas y pensamiento abstracto, el cual se manifestó en símbolos y arte. Nuestra especie se diversificó, se expandió al resto de los continentes y se embarcó en una gran aventura de exploración y descubrimiento. Hoy vivimos en una comunidad global de 7,000 millones de personas, todos miembros de la misma especie y conectada a través de nuestra tecnología. ¿Doctora Nina? ¿Doctor Soberón? ¿Nicolini? Todos los humanos que conoces, todos, llevan dentro de sí el desenlace de la evolución humana, pues en su ADN está grabada esta historia. ¿Doctor Gecko? ¡Doctor Gecko! ¡Doctor Gecko! Perdona, doctora. Estaba dando un rol a través del tiempo y el espacio. ¿Entonces te parecen fascinantes los humanos o qué? Sin duda son unos simios parlanchines, pelones y curiosos. Pero lo que cargan dentro de sus cabezotas es lo que me parece súper fascinante. Como ustedes ya saben, el ADN es una molécula que almacena información biológica, la cual se transmite de una generación a otra. Ese mismo ADN ha confeccionado por medio de la evolución una de las maravillas de la naturaleza: el cerebro humano. Esta chulada es la supercomputadora del reino animal, ya que tiene la capacidad de almacenar muchísima información aprendida durante la vida del individuo. Esa información la reproducimos gracias a nuestro lenguaje. Y a diferencia del ADN, la información de nuestra mente puede transmitirse a otros individuos de la misma generación. De esta forma, crea conocimiento colectivo y cultura. Además, puede analizar y comparar la información para generar nuevas ideas y conceptos. ¡Eureka! Y algo realmente especial es su capacidad de entenderse a sí mismo. Pero mi parte favorita es que su cerebro es el creador de la ciencia. Y solo por eso, mis respetos, chatos. ¡Wow, Doctor Gecko! Ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado. La evidencia muestra que somos la primera especie que intenta comprender el funcionamiento del universo. Y la forma de comprobarlo es que podemos predecirlo. Incluso que podemos llegar a conocer su origen. Sin embargo, es difícil predecir el futuro de nuestra especie. Los humanos, como las demás especies, tenemos fortalezas y debilidades. Y gran parte del éxito de nuestra especie ha sido la voluntad de cuidarnos los unos a los otros. La medicina es un buen ejemplo de esto. Ahora somos conscientes que todo lo que hagamos con nuestro presente formará parte de la historia evolutiva. Y con millones de individuos capaces de innovar, crear y soñar, podemos mejorar el futuro de todos. El hecho de que me estén viendo hablar con un gecko animado nos dice que vivimos en tiempos fascinantes. No tengo idea qué quiso decir con eso. Pero ya oyeron, mis queridos Homo sapiens. En honor a sus antepasados, ¡sáquele provecho a ese coco! ¿Listo, Doctor Gecko? Es hora de irnos. ¡Epigenio, apaga el changarro! Por mis escamas. ¡Epigenio! Creo que nos regresaste a la época de las cavernas. Doctora, ¿podemos hacer una fogata como en los viejos tiempos? A ver, que a alguien se le prenda el foco.